Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este video se lo vamos a dedicar a la presentación de mi libro y por qué el libro está hecho de la manera en la que está hecho. Originalmente yo tenía la pretensión de hacer un compilado de todos los circuitos electrónicos que he visto en las páginas como Pablin, Construya su video Rocola, Ampletos en YouTube, o las colecciones de circuitos electrónicos que aparecen en una cantidad de revistas. Yo compré Nueva Electrónica, Mundo Electrónico, Saber Electrónica y compilados de algunas otras revistas y publicaciones especializadas. Al principio era la recopilación de secciones fono, etapas de potencia, preamplificadores, amplificadores, etapas monofónicas, etapas valvulares, todo tipo de circuitos. El problema está en que esos circuitos que yo compilé, pues unos están hechos con unos chips que no se consiguen, otros están hechos con transistores que no se consiguen, otros no tienen cálculos, otros no tienen números, otros no tienen diseño, otros no tienen cómo hacerles el transformador, nada. Que ninguno de esos circuitos que yo había conseguido, que estaban publicados en línea, en realidad se podían montar. La solución, por supuesto, tenía que ser una cosa diferente, que es a lo que yo empecé a dedicarme. En principio, lo que yo quería era compilar todos los circuitos, pero completos. Es decir, cómo hacer el transformador, cómo hacer la fuente de alimentación, cómo cambiar las piezas en caso de no conseguir los componentes originales que se necesitaran para poder hacer cualquier cosita. Cómo conseguir que todo funcionara de la mejor manera posible y que fuese efectivamente posible que un circuito se llevara a feliz término, que no te faltara nada. Ni la máscara de baquelita, ni la máscara de los componentes, ni los valores, ni los cálculos, ni la oportunidad de cambiar alguna cosa que no te funcionara perfectamente. Esta clase de detalles. Ninguno de esos montajes que yo conseguí estaba completo. Entonces lo que yo me puse fue a completarlos. Después me di cuenta de que había que sustituir todos esos circuitos por circuitos de transistores discretos, con equivalencias, con cuentas y con fórmulas. Lo de las fórmulas está interesante porque sucede y pasa que muchos de los circuitos que yo conseguí en realidad no funcionan. Muchos de los circuitos que están publicados en la red son circuitos copiados de otros portales, con los voltajes cambiados, con los transistores cambiados, con las resistencias cambiadas, y en realidad no funcionan. O por lo menos no funcionan óptimamente con los voltajes y los valores y las recomendaciones que hace la gente que copió ese circuito. Pues los circuitos originales estaban diseñados para transistores diferentes que sí hubieran podido funcionar con las piezas y con los valores que están sugeridos. Avanzando con esto, me puse a conversar con la gente que hubiese querido o que sería el público objetivo para mi libro. Si han estado viendo las imágenes, se darán cuenta de que el circuito, el libro que les estoy mostrando, no tiene circuitos electrónicos todavía. Lo que sí tiene es una amplísima presentación de audio. Yo he decidido que antes de meternos en los circuitos electrónicos que no funcionan, hay que hablar un poco de la acústica. Hay que hablar un poco de cómo es que funciona el equipo, porque yo he mencionado en la colección de los 30 videos de cómo configurar un sistema de sonido de alta fidelidad que la mitad del sonido de nuestra instalación de audio la va a poner la sala, no la pone el equipo. Un buen equipo y una mala sala va a sonar como estos videos que grabó la gente de los enfermotes, que son una gente que tiene un buen gusto para comprar los equipos, que compraron buenos equipos, que hicieron instalaciones muy buenas, que compraron equipos soberbios, pero que no saben acondicionar su sala de audio, que no saben colocar resonadores, absorbentes, dimensionar, no saben lo que están haciendo. Y por eso, por supuesto, sus sistemas suenan horrible. Pueden ver los videos de ellos para que se den cuenta que los equipos son maravillosos, pero que las instalaciones suenan mal. Así que yo decidí, por sugerencia de la gente a la que le presenté el libro cómo estaba, agregar una presentación de 200 páginas acerca de cómo funciona la acústica, cómo funciona el audio, cómo funciona el oído, que es lo que les estoy mostrando en este momento, cómo funcionan todas y cada una de las cosas que tienen que ver con la incorporación de un sistema de sonido, cómo funciona nuestro oído, cómo es la forma de onda, cómo es el contenido armónico de la señal, un montón de detalles que se supone que tenían que estar en las revistas de alta fidelidad y en realidad no están. Este libro, por supuesto, se ha convertido en una obra enorme y les voy a mostrar por qué. A pesar de que es un solo volumen y yo no lo he terminado, voy por las 700 páginas. Obviamente es un libro que se ha vuelto enorme. Este es el primer volumen, van a ser 3 volúmenes, dependiendo del éxito que tenga este vendiéndose. Y por supuesto me voy a poner a contar un montón de cositas que me han preguntado, como por ejemplo cómo se grababa, cómo se ha grabado la música, cuáles son las técnicas de grabación, pero no las técnicas de grabación en el sentido o en el propósito de que usted pueda montar un estudio de grabación en su casa o entienda cómo funciona uno, porque para eso hay otros videos que están mucho mejor hechos y hay mejores canales de YouTube especializados en esta clase de cosas.
Este libro lo que tiene es que te explica cómo se grabó la música, por qué la música se grabó de esta manera en particular y por qué tiene ese sonido en particular y qué debemos hacer nosotros para que la música suene de la mejor manera posible en nuestras casas. Este libro, por supuesto, también tiene una presentación de acústica, una presentación de sonido, una descripción de cómo funcionan las cosas, la naturaleza del sonido, cómo se han hecho para que cada uno de los elementos que forman parte de una cadena de sonido funcione, cómo es la respuesta en frecuencia, qué es la distorsión, cómo funcionan cada una de esas cosas que forman parte de una cadena de sonido, qué es la relación señal sobre ruido, qué son los decibeles, cuál es la importancia de la distorsión para nosotros, cómo eran los primeros componentes de audio y por qué se diseñaron así. A esto, por ejemplo, todavía le faltan muchas fotos porque, insisto, el libro ya estaba terminado, pero yo he decidido agregar esta parte de presentación de 200 páginas antes de empezar a hablar de los montajes propiamente, los montajes de los circuitos electrónicos y cómo funcionan y por qué están hechos de una manera y no de la otra. Obviamente esta explicación, que era la información que yo había estado buscando en todas las revistas de audio, en todas las revistas electrónicas y en todas las revistas de toda clase para que me informaran cómo estaban las cosas, yo la conseguí. Esta información sí está disponible, pero no con explicaciones, sino con fórmulas. Con un montón despiadado de fórmulas, especialmente si ustedes empiezan a estudiar electricidad. Miren, los circuitos magnéticos, los motores, la saturación de los campos, de los núcleos. Aquello es un completo desastre porque el formulario es brutal. Por supuesto, eso no es la manera de entenderlo porque este libro no está orientado al que quiera aprender electrónica para pasar un examen, por ejemplo. Este libro está orientado para la gente que quiera saber por qué las cosas funcionan de esa manera por fuera y también cómo funcionan las cosas por dentro. En este preciso instante estoy completando el capítulo que tiene que ver con la electricidad y la electrónica para audio, desde los amplificadores magnéticos, tema que por cierto prácticamente no se trata en ninguno de los materiales que yo he estado revisando en línea. Me parece sumamente curioso que esa información que es tan interesante para el audiófilo, para el melómano y para el entusiasta no está disponible en ningún portal. Este libro, por supuesto, va a ser un libro en formato PDF. Yo estoy decidiendo entre pedir 25 o 30 dólares por cada una de las copias y enviarlas, por supuesto, por el grupo de WhatsApp o por correo de la manera en que se habían hecho anteriormente. Pero he decidido que, bueno, que no tengo una estrategia de comercialización, pero estoy en el caso de hacerlo. Por ejemplo, aquí hay un punto interesante de la historia. Este no es el primero porque no conseguí la foto, pero el primer sistema con sonido digital que se le ofreció al público era un convertidor DAC como este que tengo en la foto, pero no este modelo en particular, que se ofrecía con el Betamax SL7200 de 1976. El sonido digital no empezó para el hi-fi, el sonido digital era una extensión de la calidad de construcción y de la calidad de reproducción que tenía el sistema Sony Betamax. De hecho, ni siquiera el U-Matic tenía sonido digital. Hay una amplia explicación acerca de cómo funcionan los parlantes y cada uno de los detalles relacionados con ellos. Hay una pequeña reseña que no he terminado acerca de Lowther Acoustics, una de las empresas que más ha trabajado para la reconstrucción del sonido de alta fidelidad, y me parece muy interesante que como no es el sponsor de nadie, nadie menciona la marca como si esta marca no existiera, cuando sucede que buena parte de lo que nosotros conocemos hoy como sonido inglés fue construido justamente por esta empresa. Los gabinetes acústicos que les estoy mostrando son los Lowther Acosta, de los cuales yo saqué, vamos a decir que una versión que aparecerá un poco más adelante. Estos son mis todo banda y ella está por aquí. Aquí están las trompetas plegadas KS611 que están ampliamente detallados en mi blog Santiago de León Audio. Cómo las diseñamos, cómo las hicimos, la hoja de cálculo con la cual se puede aproximar la medida para que este laberinto vaya creciendo de forma exponencial y tenga la frecuencia de resonancia correcta y funcione de la mejor manera posible. Me parece sumamente curioso que toda esta historia de cómo llegamos a los Twitter modernos, de cuál es el propósito de un midrange, de cómo funciona un squawker, esta información no está disponible. Así que he tomado un poquito de JBL, un poquito de Wikipedia, un poquito de unos libros que tengo de los años 50. Traté de leerme el libro de acústica de Beranek, pero realmente eso no lo entiende nadie, ese libro es pa' loco. Y he recopilado algunos detalles, por ejemplo este. Estos son los altavoces JBL 4350 o 4355, que son los 4350, los tope de gama de la serie Studio Monitor. Para estos altavoces, que no los pongo aquí solamente para lucirlos, yo fabriqué un filtro crossover especial que aparece en esta foto. La construcción de este filtro crossover está
curiosamente bien detallada en mi blog Santiago de León Audio, donde van a ver la restauración que hicimos parcial de una JBL 4350 y cómo se diseñó este filtro crossover de tercer orden. Y nos gastamos una fortuna en alambre de cobre porque, bueno, en la foto se puede apreciar alguna de las bobinas. Esto tiene como que son 5 o 6 bobinas, porque debajo está una bobina grande, que es la bobina del buffer. Acá están las lentes acústicas. Nadie habla en español de las lentes acústicas. Para mi investigación me di cuenta de que en castellano no hay disponible prácticamente ninguna información. O sea, hay alguno que otro blog, alguno que otro entusiasta, alguno que otro que sí que está produciendo algo de audio para que nos enteremos y lo veamos, pero es muy poco lo que hay. Como yo lo comenté en el video anterior, lo voy a recomendar en este. Hay un canal que se llama Enclave de Retro que me parece fantástico. Eso sí es un canal para audio hi-fi, pero es muy específico para construir hi-fi. Mi canal es un poquito más amplio. Pero él, por ejemplo, habla de una cosa que para mí siempre había sido un gran misterio y que es muy complicado, que es el diseño de los transformadores para audio. El diseño de los transformadores para audio es simplemente fantástico y genial, porque es sumamente complicado hacer que los cochinos transformadores para audio funcionen como uno quiere y hagan la mitad del sonido de un amplificador que tenga transformadores, lo ponen los transformadores. Aquí está el curso de electrónica. El curso de electrónica empieza así de la manera más pendejota del mundo. Y muchos dirán, bueno, pero todos sabemos esto. No. Porque sucede que la gente que se ha comunicado conmigo y que tiene interés de audio hi-fi y quiere entender un poquito, no quiere hacer, pero sí quiere entender cómo funciona, son psicólogos, abogados, contadores, administradores, son gente que es de humanidades y que tiene muy poquito que ver con las ciencias y tiene muy poquito que ver con la técnica. Entonces esta clase de cosas sí le van a parecer súper complicadas. Por eso el pequeño curso de electrónica que está incluido en mi libro es un curso prácticamente infantil. Yo no pretendo ofender a nadie, sino que si es gente que jamás en su vida ha visto leyes de Kirchhoff, si jamás ha visto ley de Ohm, si jamás ha visto un circuito electrónico, si jamás se ha relacionado con esta clase de cosas, pero le causa curiosidad, mi libro tiene un curso de electrónica que lo explica todo de una manera muy básica, muy elemental, para que esté al alcance de la mayor cantidad de gente posible y sea un libro entretenido de leer, con colores y con cositas, además de que el libro incluye el código fuente de varios programas que permiten calcular un montón de cosas, así que yo estoy tratando de que sea lo más ameno posible, están todas las cuentas explicadas con lujo de detalles, de tal manera de que esté al alcance de los entusiastas ver cómo funciona, qué tiene hecho, por qué está hecho de esa manera, cómo funciona una bobina desde cero, desde el principio, cómo se calcula el valor de un inductor, la fórmula corregida, no lo he terminado, por cierto, estoy ensamblando todavía, pero ya va a estar listo. Aquí va cómo se calcula una bobina con núcleo ferromagnético y después está cómo se calcula el punto de saturación de una bobina con núcleo ferromagnético. Aquí está la explicación de un capacitor. Me he servido de varios libros que están en la bibliografía de este, que son unos libros fantásticos, que tienen unas ilustraciones maravillosas. Claro, yo saqué versiones de ellas para no violar los derechos de autor de nadie, pero básicamente hay una manera de explicar diferente que lo quiero mencionar cuando veamos la parte de las válvulas y de los triodos en particular. Entonces aquí está lo que tiene que ver con capacitores. No está todo. No están todos los capacitores, o sea, sí, serie, paralelo, voltaje entre capacitor y alguna que otra cuenta, pero no está todo porque esto no es un curso de electrónica para aprender electrónica. Esto es un curso de electrónica para que la gente que no tiene nada que ver con técnica sepa más o menos qué hay adentro, vea las fórmulas, vea cómo se comportan las cosas y entienda un poquito y no sea como un completo misterio y una cosa completamente extraña lo que hay dentro de un circuito electrónico. Que sí, que se puede aprender electrónica con este curso, claro, pero no está diseñado para eso. Aquí estamos con los diodos. Todo lo que tiene que ver con los diodos, cómo funcionan los diodos, qué hay en un diodo, cómo fueron los primeros circuitos con diodos, cómo funciona una juntura, cómo eran los diodos rectificadores de selenio. Yo quité muchos diodos de estos de radios viejos valvulares y televisores y los cambié por diodos semiconductores normales y nunca se me ocurrió guardar una cosa de esta como si fuera un objeto valioso. Entonces me tuve que bajar la foto de internet porque yo ya no tengo ningún diodo de selenio para mostrar. Cómo se polariza un diodo. Las formas de onda, qué pasa si metemos una onda sinusoidal en un diodo y el diodo cómo se comporta como un rectificador ideal y podemos ver el voltaje que él presenta y esta clase de cosas. Es decir, está explicado, en la parte del curso de electrónica está explicado muy básico, muy elemental, muy desde el principio para que esté al alcance de todo el mundo entender el cómo y el de qué manera funcionan las cosas. Esta es la parte que tiene que ver con los diodos rectificadores. Me costó mucho conseguir porque hay muy poca información acerca de los diodos rectificadores, falta por terminar este bloque. Y empezamos con los triodos. Hay un ejercicio resuelto de triodo que no voy a mencionar aquí, que está muy interesante porque yo siempre había resuelto circuitos de triodos con la fórmula, ¿ok?
Pero sucede que en este canal que les he mencionado, que se llama En Clave de Retro, él explicó muy bien cómo se usa el método gráfico. Aquí está amplificadores magnéticos, también es importantísimo que esté. Él explicó en modo gráfico cómo se hacía la polarización de un triodo. Entonces el agradecimiento está en el libro, pero he decidido utilizar esa técnica que él usa hasta aquí. Cómo polarizar un triodo sin la fórmula. Y después vamos a utilizar la misma técnica para polarizar más adelante los transistores JFET. Y después sí empiezan los circuitos. Pero esta explicación absolutamente genial que está en el canal de En Clave de Retro es la que yo he decidido que es la mejor explicación. No la que yo me sabía, que es con fórmulas y hay que iterar y hay que dar un montón de palos de ciego. Me pareció una manera mucho mejor. Entonces les recomiendo que visiten el canal, porque esa explicación que él da es la explicación que está aquí en mi libro. ¿Ok? Entonces él dice que partamos del ábaco, decidamos la corriente máxima que le vamos a poner a la placa y el voltaje máximo que vamos a poner al circuito, y tracemos la recta de carga. A partir de la recta de carga seleccionemos un punto de baja distorsión, es decir, un punto donde las curvas de la función de transferencia sean lo más rectas posible. ¿Ok? Y allí fijemos el punto de operación, el punto Q de nuestro circuito. Eso está acá. Y seleccionemos un voltaje de placa y una corriente de placa, y a partir de allí polaricemos el triodo. Entonces pues tendremos un voltaje de salida, un voltaje de placa cátodo, un voltaje de cátodo a reja, el voltaje de entrada, y tendremos el valor de los tres componentes más el valor del capacitor, y podremos polarizar nuestro circuito amplificador para que empiece a funcionar. Después yo hago la misma explicación con transistores, pero no con recta de carga. El método con transistores no es de recta de carga, sino que es modelo de Vermolles, que es más sencillo. ¿Okay? Que es lo que aparece aquí y tal cosa. No vamos a usar esta fórmula fea, sino que lo vamos a hacer simplemente con aproximaciones. Hay otro canal que creo que se llama Francisco Ramírez, no recuerdo bien el nombre, está en los créditos de este libro, en el que él tiene una técnica de polarización para el transistor que a mí me pareció sumamente sencilla y sumamente práctica, que llega hasta acá. A partir de aquí viene la variación de la polarización de los transistores, la deriva térmica, el factor de estabilidad y toda esta clase de cosas, que hay otro canal de YouTube que me parece que lo explica mejor que los libros que yo tengo, así que lo he tomado de allí para que esté acá. Después explico polarización en corriente alterna sin meterme en parámetros híbridos. Los parámetros híbridos los vemos después, y un montaje para determinar los parámetros híbridos de los transistores. Más adelante este libro incluye, bueno, aparte de este formulario loco, ¿no? Este libro incluye unos pequeños montajes con circuitos de transistores muy sencillos que nos permiten tener un poquito de instrumentación. Es decir, vamos a tener circuiticos de 1 o de 2 transistores que permiten crear un generador de tono sinusoidal para trabajar, un pequeño amplificador, un seguidor de funciones, un oscilador de onda triangular, un oscilador de onda cuadrada, un medidor de los parámetros híbridos de un transistor, un medidor del ruido de fondo de base emisor de un transistor, y esta clase de cosas. Además que hay un montón de circuitos que están explicados aquí. Bueno, la presentación es aquella. Ya aquí empieza el libro que formalmente yo ya había escrito y que estaba tratando de terminar, que tiene pues un montón de circuitos, y además hay unos montajes. Estos montajes que están aquí yo los envié en el paper que tiene que ver con el proyecto del sistema 311, ¿no? Estos circuitos sencillitos son los que yo envié, que son los circuitos adicionales, cómo hacer un pequeño amplificador para micrófonos, es decir, cómo hacer pequeños circuitos de 1 y luego de 2 transistores. Aparecerá un receptor de radio super regenerativo para AM y para FM, y otro montón de montajes pequeños antes de meternos en los montajes de alta fidelidad y de audio, y por supuesto el código fuente de los programas. Hay un montón de programas que yo incluí aquí que permiten automatizar y simplificar el cálculo, un montón de cosas. Por lo menos este programa que está aquí en lenguaje BASIC es el que permite hacer la polarización de un transistor, y él te dice el valor de todas las piezas, la ganancia, la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la respuesta en frecuencia, todo eso de tu pequeño circuito. ¿Ok? El código fuente también está aquí. He incluido un montón de cosas de tal manera que la gente que tenga el entusiasmo de descargarlo pues tenga toda la información necesaria para hacer un pequeño laboratorio y un pequeño conjunto de montaje, hasta justamente piezas completas como una sección fono, un preamplificador con triple control de tonos, una etapa de potencia, de la potencia que ustedes puedan hacer según el transformador que consigan, y esta clase de cosas. Entonces aquí sí mucho tiempo después sí explico recta de carga, porque este no es el método para polarizar un transistor. Con los triodos sí, pero con los transistores no. Con los transistores se puede sacar directamente la cuenta, pero una vez que tú tienes la cuenta puedes plantear la recta de carga para ver la distorsión de la función de transferencia. Esto lo hago así porque más adelante está explicado cómo es que funciona un pedal distortion, que creo que está por aquí adelante, ¿no? Esto está, aquí está, ¿ok?
Entonces explicamos cómo funciona un pedal distortion, entre otras tantas cosas, y aquí está la función de transferencia. La función de transferencia, un pedal distortion, como se vea que el grupo de diodos que están colocados como recortadores deforman la función de transferencia para crear el efecto de sobrecarga o de overdrive en el amplificador. Esto no es un distortion, perdón, esto es un overdrive. Bueno, quería mostrarles esto. Espero sus opiniones y sus comentarios y que visiten mi lista de 30 videos que tienen que ver con la configuración de un sistema de audio alta fidelidad y pronto terminamos el conjunto 311. Desde Caracas, Venezuela, saludos y suerte.